Bienvenidos nuevamente a una de nuestras entrevistas del programa Orígenes. El día de hoy tenemos el placer de estar en compañía de Orlando Katime Santrich, quien se encuentra bueno, no le voy a decir dónde se encuentra, mejor que él nos diga dónde está en este momento. Orlando, ¿cómo estás? Buenos días a todo el mundo. Muy bien, gracias. Estoy en una ciudad llamada Ilhéus, del estado brasileño de Bahía, pues en Brasil, ¿no? Sí, En Brasil. Perfecto. O correcto. sea, estás como a 2 horas de nosotros. A 2 horas, correcto, exactamente. En el uso horario son 2 horas. Listo. ¿Y cuánto En, llevas en allá, Orlando? avión, en avión de São Paulo a Bogotá son 5 horas, 50 minutos más o menos. Acá llevo muchos años, ¿no? Cinco Desde el horas. 2000, 5 horas, sí. 5 horas 50 minutos realmente, de San Pablo a Bogotá, ¿no? Sí. Eso es casi lo mismo que viajar de Bogotá a Santiago de Chile. Más o menos, más o menos. Sí, Ah, exactamente. uno pensaría que Brasil es más cerquita simplemente porque en el mapa parece más cerquita, pero claramente es la Pues misma distancia por lo que veo. no, lo único cerca realmente es la Amazonía brasileña. Sí. Manaos, que sí, Manaos Ah, debe estar de Bogotá unas 2 horas, calculo yo, por ahí, más o menos, ¿no? Es lo único, ¿no? bueno, lleva ya de ratico. ¿Y hace cuánto estás allá, Orlando? Pues mira, desde el 2006, ¿no? He hecho todo el proceso acá, ¿no? Maestría, doctorado, los postdocs, los trabajos que he tenido, porque también he trabajado, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, desde esa fecha estoy acá. Pero, y entonces, llegaste a hacer allá maestría y acá en Colombia, entonces, ¿dónde hiciste el pregrado? ¿Qué pregrado hiciste? Bueno, hice la carrera de física en Bucaramanga, en la Industrial de Santander. Después me quedé trabajando 2 años dictando clases, sí, necesitaba dinero. Entonces me quedé 2 años en una parte en Pamplona, que es una ciudad pequeña y que queda en el norte de Santander, que en aquella época pues necesitaba profesores físicos recién formados, entonces pues ahí trabajé un tiempo. Después me fui a Bogotá, trabajé en la Sergio Arboleda un año y medio aproximadamente. Y ahí decidí pues venirme a Brasil en el 2006, por allá a mitad de año, que fue cuando salió la oportunidad. Entonces me trasladé también a una ciudad pequeña llamada Itaiubá, que es donde queda el Laboratorio Nacional de Astrofísica, ¿no? Que es que es el instituto que se encarga pues de toda la infraestructura observacional brasilera y de desarrollar instrumentación astronómica también. Entonces ahí pues trabajé 2 años y medio, aproveché, hice la maestría también en la federal que queda ahí en la ciudad, hice maestría en física y matemática aplicada. Y de ahí salté a Río de Janeiro, al Observatorio Nacional. Ahí hice pues el doctorado en ciencias, astronomía, ¿no? Después ahí hice el primer postdoc, ahí me quedé un año trabajando como postdoc en otro proyecto y de ahí pasé a San Paulo, a la Universidad de San Paulo, al Instituto de Astronomía y Geofísica, IAG, o IAG en español, y ahí trabajé 2 años y medio como postdoc. Después salió otra oportunidad acá como postdoc en otro proyecto, lo agarré porque me permitió entrar a otro proyecto diferente, ¿sí? Porque estaba acostumbrado a trabajar en la galaxia, entonces ahora pasé a ser parte de los que trabajan en las nubes de Magallanes, mejor dicho. Y estando aquí salió un concurso como profesor visitante, entonces pues estoy acá en este momento, pasé de postdoc a ser profesor visitante. Y bueno, hasta el momento pues me he quedado acá, ¿no? Sí, Eh, no, eso está bien. Pero entonces trabajabas en la galaxia y ahora en las de Magallanes, ¿en qué área? Pues pregunto. bueno, fundamentalmente en la galaxia, todavía trabajo en la galaxia, pero la herramienta observacional que yo utilizo es la espectroscopía, ¿sí? Entonces en la galaxia, pues hago espectroscopía de alta resolución. En las nubes de Magallanes estoy entrando también a utilizar la espectroscopía para estudiar fundamentalmente aglomerados de estrellas. Entonces, en la Vía Láctea he estudiado asociaciones estelares y fundamentalmente cúmulos abiertos, que se puede considerar es mi especialidad, ¿no? Pero también he trabajado en estrellas que tienen planetas, ¿no?
estrellas que hospedan planetas, y pues ahora también hago cúmulos abiertos todavía. Estoy estudiando algunos casos particulares de las estrellas FGK, o sea, tipo espectral FGK en los cúmulos y también en el campo, ¿no? Porque es el mismo disco de la Vía Láctea realmente. Y bueno, en las nubes de Magallanes, pues fundamentalmente son también cúmulos, ¿no? También cúmulos de estrellas. Los trabajos se han hecho con fotometría, también con espectroscopía. Yo no trabajo en fotometría, entonces pues he ido ahí de a poco también aprendiendo, ¿no? He entrado como colaborador en los trabajos, mejor dicho. Entonces he ido ahí de a poco pues también aprendiendo algunas herramientas fotométricas que yo pues las conocía así vagamente de los cursos de los posgrados, pero no de las materias de los posgrados, pero no las había trabajado directamente. Entonces, fundamentalmente, pues eso es lo que hago, ¿no? Astrofísica estelar, mi especialidad pues son los cúmulos abiertos, y la herramienta de trabajo pues es la espectroscopía de alta resolución, fundamentalmente. Sí. Y Orlando, cuando dices que trabajas en los cúmulos abiertos, ¿qué estudias allá? O sea, ¿estás estudiando dinámica? ¿Estás estudiando evolución estelar? ¿Estás estudiando, no sé, agujeros negros en el centro de los Eh, cúmulos? bueno, ¿A qué te dedicas particularmente? lo que tú dices, se pueden estudiar varias cosas, ¿no? Entre esas las que tú nombraste, pero yo me especializo es en el cálculo de las abundancias químicas, ¿no? Yo Por calculo eso la parte de espectroscopía. Claro, yo calculo los elementos que se forman en diferentes etapas porque ellos son una especie de trazadores de la evolución. Entonces, cada grupo de elementos se forma en una determinada época. Entonces, en la main sequence o la secuencia principal, que es donde está el Sol, ahí se forma un cierto grupo. Pues más allá, cuando la estrella comienza la inestabilidad, va hacia la fase subgigante, después comienza a subir, entonces allá se forman otro grupo de elementos. Después, ya en el segundo ascenso, fase AGB o AGB, ahí se forma otro grupo de elementos. Entonces, ellos son una especie de eso, de trazadores. Pero ¿qué pasa? Que para poderlos detectar, tú necesitas la instrumentación más fina posible, que es la espectroscopía de alta resolución. Entonces, necesitas espectrógrafos con la mayor cantidad de líneas posible. Necesitas telescopios que por lo menos sean, bueno, lo mínimo puede ser 1.6 metros. Acá en Brasil hay un telescopio de 1.6 metros que administra el Laboratorio Nacional, que él sirve para algunas cosas, pero no sirve para todo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Tiene un espectrógrafo más o menos competitivo y es de un diámetro más o menos competitivo, pero obviamente, ¿no? Lo ideal son los telescopios a partir de 2.2 metros con 50.000, 60.000 de resolución. Entonces ya en ese caso pues son los telescopios europeos o norteamericanos que están en Chile o en Hawái o en Canarias, ¿no? Sí, Claro. fundamentalmente. Sí. Bueno, Orlando, ¿y vienes frecuentemente a Colombia, quitando el espacio de pandemia, obviamente? No, tengo ya voy a cumplir 4 años que no voy, ¿no? Claro, incluyendo los 2 años y pico de la pandemia, ¿no? Más o menos, ¿no? Ah, bueno, entonces tu Entonces, familia, hiciste tu familia ya, me imagino. sí, más o menos, exactamente. Bueno, yo estoy en contacto casi que a diario con toda la familia, entonces, pues. Ah, sí, 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 esa es la ventaja ya de WhatsApp y todas estas cosas que le permite a Claro, uno estar en no, contacto. no, y que son 2 horas, no son 6 ni 12 ni nada de eso, son 2 horas, entonces, Sí, pues, sí, es ayuda, una ¿no? ventaja. Es una ventaja enorme, exactamente. Sí. ¿Y tienes planes de quedarte ya allá o, pues, o sea, conseguiste la plaza de profesor visitante y tu objetivo es ya pasar a una plaza permanente o estás pensando de pronto en volver al Pues país alguna vez o algo por el estilo? Pues mira, todo depende, ¿no? Aquí la plaza aparentemente hay una posibilidad que no es baja de convertirse en permanente, ¿no? Sí, o sea, podría darse, ¿no? Va a depender de mi performance en estos 2 años, ¿no? Sí. Pero no, yo no descarto volver a Colombia, ¿no? O sea, si sale una buena oportunidad, pues, no sé, en un buen lugar, sí, pues yo no descarto la posibilidad, ¿no? Sí, Listo. sí. Que ya llevas mucho tiempo por fuera y yo creo que esta pregunta ya de pronto se puede pasar un poquitico, pero ¿extrañas algo de la comida colombiana? Aunque yo sé que la brasilera es bastante similar. Pues es bastante similar, pero hay algunas diferencias como de formato, ¿no? Sí, extraño algunas cosas puntuales, ¿no? Obviamente las arepas, pues que aquí no las conocen, bueno, ya las conocen gracias a los colombianos, a los venezolanos, etcétera. Pero digámoslo así, pues las arepitas, obviamente. O sea, El cabrito, no, yo no soy ¿no? santandereano. No. Ah, ¿de dónde eres? Perdón.
Yo soy samario, soy costeño. Ah, yo no sé por qué cuando hablaste de la UIS se me olvidó preguntarte y yo dije, ah, no, estudié No, en la UIS, sí. seguramente es de No, no, Bucaramanga. no, no, Qué no, no, yo pena. no soy, yo no soy santanderiano, entonces Ah, Samario. soy Ave samario, María, como el pibe. como el pibe, como Falcao García, exactamente, Exacto. como Ah, García Márquez, Samario. que estaba ahí también, García Márquez, que También. nació ahí cerquito, sí, sí, correcto. Ah, bueno, no, yo por eso dije el cabrito, te lo juro que juré que eras de No, Bucaramanga. no, 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 pues, Ah, mira. entonces, sí, Y entonces, entonces extrañarás el mar de Santa Marta, bueno, yo tengo el mar aquí, ¿no? pero no es el mismo. No, 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 no es el mismo, no es el mismo. Yo les digo, pero eso no se le puede decir a los brasileños porque se ponen bravos. Y a los Ese yo creo que es cariocas. más frío, ¿no? Aquí donde yo estoy, no. Aquí ya Ah, ok. alcanzamos a agarrar, porque estoy en lo que es el nordeste de Brasil. Sí. Entonces, aquí, aunque no está tan pegado, todavía no está tan al norte, pero digámoslo así, está en una zona intermedia entre el norte y lo que es Río de Janeiro, por ejemplo. Pero en Ok. Río de Janeiro es frío, es helado, es un mar helado, y si tú vas más al sur de Brasil, pues es más helado todavía. Si vas a Chile, imagínate, ¿no? Es un agua en Chile escandalosamente fría, ¿no? O sea, Sí, sí. sí, entonces, Sí, no, yo pues, estaba pensando como el Caribe, que es ese mar calientico, que nosotros estamos acostumbrados al mar de la costa atlántica, porque el mar claro. Pacífico de Colombia también es frío, yo no lo voy a negar, pero el Ujú. Caribe colombiano, esa zona, esa temperatura del agua súper buena, y cuando yo pienso en el mar de Brasil, pienso en el mar de Río. Entonces me Sí, no, imagino un no, mar no. frío, un mar un Sí, poquitico sí. más duro, No, es, digámoslo así. sí, sí, es más duro en términos generales, como dices tú, y es frío, ¿no? Sí, pero bueno, los cariocas no se ponen bravos cada vez que yo les decía eso. No lo No, no, aceptaban, no. no lo aceptaban. Son bastante pasionales y orgullosos, ¿no? Entonces yo les contaba que Santa Marta también tiene montaña, les hablaba de la Sierra Nevada, es Claro. un sistema único en el mundo con la sierra a 5.700 metros, el nivel del mar, entonces la Ciénaga Grande de Santa Marta, entonces no lo creían, no lo creían, entonces pues Y no arrancaste a decirles, vayan, vayan, que allá yo les explico cómo es la cosa y nos vamos todos juntos. No, ellos no son tan abiertos, no sé, se parecen al colombiano en el sentido, tú sabes que el latinoamericano de determinado país solo mira es para Estados Unidos o para Europa, ¿no? No mira hacia los vecinos por lo general. Sí. Entonces ellos tienen ese defecto también, entonces ellos dicen, no, pero ¿qué voy a hacer a Santa Marta? Mejor voy a Miami, que está ahí cerca, ¿no? Sí. Bueno, tampoco es que esté al Entonces, lado, pues. bueno, tampoco está al lado, pero entonces para ellos es mejor ir a Miami, les parece más interesante que ir a Santa Marta, ¿no? No, no, eso es lo que pasa cuando uno no conoce los sitios. No Claro, sé. claro. Es el Yo no defecto conozco, latino. yo no conozco Miami, debo reconocerlo, y sí conozco Santa Marta, pero yo creo que es que son dos ciudades muy distintas y a mí realmente nunca me ha llamado la atención irme para Miami, entonces creo que no está dentro de mi lista de ciudades a visitar en el No, futuro, no sé si para mí, cercano o lejano. no, para mí tampoco, pero entonces era la cuestión esa que te digo, como del ego, de la pasión, de que no, Claro, pero si aquí lo tenemos todo en Brasil, es la mitad del continente, que de hecho es un país gigantesco, ¿no? sí, sí, es inmenso. Es el vecino gigante, ¿no? Entonces, pues, Sí, sí, es casi, en área creo que alcanza a cubrir áreas es la mitad, similares no, es a la Estados mitad. Unidos inclusive, o sea, son áreas que son comparables ya. No, comparables, claro, es comparable. Es la mitad del continente, del continente suramericano, ¿no? Sí, Tanto en área como en población, porque aquí somos casi 200 millones de habitantes. O yo no eso. sé ¿Y en si la ciudad somos donde estás 300 es mil. grande? No, es una ciudad pequeña. Son dos ciudades vecinas, entonces donde yo estoy se llama Ilieus, que es la aquí del litoral, que tiene la playa, y hay otra ciudad vecina que queda a hora y media que se llama Itabuna. Entonces las dos ciudades son más o menos comparables. Estamos hablando de entre aproximadamente 200.000 habitantes. Y la Ah, universidad son pequeñas. son pequeñas, y la universidad está equidistante entre las dos ciudades en una carretera. Tiene un barrio al lado que pertenece a la jurisdicción de Ileos. Entonces la universidad, que es joven, ¿no? No tiene más de unos 50 años, creo yo, 60 años, la hicieron ahí, ¿no? La hicieron equidistante entre las dos ciudades, ¿no? Para que pues alimentara a las dos ciudades y la gente que de un lado pudiera estudiar en el otro lado, sí, interactuar y viajar, etcétera. Entonces es una región del estado de Bahía que tiene bastante movimiento en términos generales, ¿no? Sí.
Ah, bueno. ¿Y la cantidad de estudiantes es más o menos comparable entre las dos ciudades que van a la universidad Sí, sí, más o menos, es bastante comparable. Si tú encuentras Ah, gente bueno. de ambos lados, ¿no? O ¿Y sea, que estudiantes vive. de astronomía muchos? Hay física, pero Ok. entonces hay un observatorio astronómico pequeño, hay una cúpula montada con un telescopio de 12 pulgadas, creo que es, me parece que son 12 pulgadas. Y se hacen observaciones, ¿no?, de estrellas variables, entonces está el grupo de astrofísica, que en realidad se llama, en portugués se dice LATO, Laboratorio de Astrofísica Teórica y Observacional. Entonces combina gente que hace observación como yo, como el que fue mi supervisor, otros profesores que trabajan también en astrofísica estelar, pues también combina computación, profesores que hacen astrofísica extragaláctica, y hay algunos que hacen física teórica, ¿no?, bastante teórica, que también hacen teoría y hacen alguna parte de computación. Entonces, los astrofísicos observacionales son los dos profesores, son los que están, digámoslo así, full time metidos en el observatorio. Entonces, hay un grupo grande de estudiantes de pregrado, ¿sí? Como hay maestría, entonces pasan a hacer la maestría de una vez acá y ahí después se van a hacer el doctorado a otro lugar, ¿no? Sí. Pero entonces sí, Y hay una el, masa crítica y la divulgación es muy fuerte, ¿no? Sí. ya, la parte que te iba a preguntar es un observatorio, perdona, un observatorio a nivel del mar. Normalmente no es muy típico No, porque claramente tenemos una gran cantidad de atmósfera encima. El SING que ustedes manejan allá es de aproximadamente ¿cuánto? no te sé decir, pero mira, aquí es un observatorio divulgativo, ¿no? No es nada, sí. Sí. Se agarra el telescopio de 12 pulgadas es para observar las estrellas más brillantes y hacer una especie de survey para ver qué es lo que da, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en el sur de Brasil, que sí es alto, Eh, que tiene unas condiciones pues que no puedes compararlas con las condiciones chilenas, pero entonces allá el zinc por lo general está entre 3 y 3,5 más o menos. Sí, pero sigue siendo grande. claro, claro. En la mejor época, que es ahora mitad de año, de hecho, que es el invierno, entre comillas, acá en esta región, bueno, en el sur de Brasil sí, las estaciones están más o menos marcadas, ¿no? Mm. Allá en el sur donde está el telescopio, pues ahí el zinc tiende a bajar un poco, ¿no? En esta época más o menos. Pero pues obviamente, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer, ¿no? No es un telescopio que sea, el brasilero no es altamente competitivo, se pueden hacer algunas cosas. Y el de acá es fundamentalmente eso, ¿no? Para observar, tiene el enfoque divulgativo principalmente y mi supervisor, que es el que le interesan las estrellas variables, pues él hace ahí un survey, ¿no? Entonces comienza, observa, mide para ver qué es lo que da, pero claro, eso no atrapalha, eso no, bueno, atrapalha se dice en portugués, eso no perturba la investigación de él. Y pues bueno, también sirve para hacer pequeños trabajos que son los TCC, ¿no? Los TCC aquí se llaman Trabalho de Conclusión de Curso, es decir, las monografías de pregrado, ¿no? Aquí no se hace tesis de pregrado como tal, porque ese es el sistema antiguo, ¿no? Aquí los brasileños cambiaron el sistema hace años, entonces lo que se hace es un TCC, una monografía, entonces ahí ellos hacen ese trabajo, aprovechan, y cuando el estudiante está interesado en hacer alguna cosa más fuerte en el pregrado, entonces está el programa DIC, Iniciación Científica, o sea, el programa, bueno, el estudiante entra, comienza a aprender las herramientas básicas para saber si le va a gustar la investigación. Y es con un fellow, es pagado, ¿no? Les pagan creo Ah, que medio bien. salario, les pagan creo que medio salario mínimo brasileño, que no es mucho, ¿no? No sé, por ahí 400, 500 mil pesos, pero para un estudiante que no gana salario, pues es bastante, ¿no? Es una ayuda, de hecho, y es mensual, Eso ¿no? es. Es lo que les pagan acá también, a los Bueno, que trabajan así como en ese tipo de estructura de ayuda bueno, económica desde la universidad, les pagan medio salario mínimo y es 500.000 pesos colombianos aproximadamente. eso es aproximadamente exacto. Entonces, es una ayuda, ¿no? Y sirve. Sí, Entonces, sí. el observatorio, pues, se mueve, ¿no? O sea, tiene mucha actividad divulgativa. Todas las semanas hay 2 o 3 actividades, ¿sí? La fuerte es el viernes. El viernes se llena. Hay mucha gente, hay visitantes, recibe colegios, recibe, ¿sí? Y obviamente a mí me toca, pues, alguna que otra vez atender a algún público, colaborar, etcétera, ¿no? A pesar de que no es mi actividad principal, pero
en el centro Halley, bueno, no preguntaste cómo llegué a la astronomía, ¿no? Entonces, Yo no pregunté, pero tú me contaste la historia. bueno, pero Bueno, entonces ya, no, espera, tú me estás preguntando en Bucaramanga, que me iba a en contar. Pues Bucaramanga. porque es que no te pregunté, pero disculpa, es que yo hice la misma línea que hiciste tú, o sea, yo soy No, no, físico. tranquilo, no, Y tranquilo. en Entonces, esa época, como no había formaciones, era como un poquitico lo que uno se eh, untaba de los grupos de las mismas universidades o de los grupos de eso, aficionados que lo llevaban a uno por allá. Pero de hecho, eso, en mi caso particular, yo estudié física, pero porque yo sabía que quería hacer astronomía y era el camino. Y claro, entonces el claro. camino Bueno, tuyo fue muy parecido al mío. Yo no llegué a Brasil pues obviamente yo tuve un recorrido distinto, pero fue lo mismo, fue iniciar en física, pasar a hacer una maestría. Yo me la brinqué, te cuento el secreto, yo me brinqué la maestría y pasé no, derecho eso al doctorado. es común, no hay ningún Sí, por problema. eso. Y llegué al doctorado de astronomía y astrofísica, que fue el que terminé haciendo y terminé también en una plaza de profesor. Pero entonces, eso, yo hice el link con el grupo Halley en la UIS. Por Ah, eso no te bueno, lo entonces, pregunté. Pero yo, entonces, allá con quién trabajaste. no, allá los astrónomos éramos nosotros los de pregrado, no había nadie en ese Sí. momento, ni No siquiera había ningún teníamos profesor que los profesor. apoyara. No había ningún profesor. Bueno. Los astrónomos de la región éramos nosotros, no éramos autodidactas. Lo que pasa es que fue un grupo que siempre existió. Es decir, hubo como un pico previo de gente que pasó por el grupo de astro. Bueno, se llamaba Centro Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales. Nosotros le pusimos ese nombre así exótico para que llamara la atención en aquel entonces. Pero después creo que lo llamaron Grupo Halley y bueno, hubo una generación previa, por ahí pasó Alberto Ardila, que está allá en Itayuá también, es profesor investigador del Laboratorio Nacional, Alberto Rodríguez Ardila. Él fue el del primer pico, después del segundo pico, parte del segundo pico, pues vine yo. Pues yo llegué, era primíparo de física, había una oficina ahí con la luna montada, con un montón de libros de astronomía. Entonces, pues cuando yo vi esa vaina, pues yo me impresioné, entonces comencé yo a leer tal vaina, entonces ahí me metí, me fui metiendo al grupo, ¿no? Entonces hacíamos actividades divulgativas, eso. Y pues alcanzamos a presentar inclusive trabajos en esas reuniones de la RAC de aquella época. Y entonces el link viene, o la relación viene, porque es más o menos lo mismo que se hace aquí con el Observatorio Astronómico. La diferencia pues es que hay dos profesores, bueno, conmigo tres, ¿sí? Que pues somos astrónomos profesionales. Entonces es una, digámoslo así, los estudiantes tienen un camino más seguro, ¿no? Entonces ellos hacen sus actividades divulgativas, pero ya desarrollan su perfil profesional, ¿no? Sí. Claro. Listo. Entonces, y en esa línea, Orlando, para ir terminando la entrevista, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren tener un camino hacia la astronomía como el que has tenido? O sea, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu consejo para los futuros astrónomos en formación? Bueno, ahora el ambiente en Colombia es mucho mejor en relación al que yo encontré, ¿no? Entonces, pues lo primero es comenzar a asistir a las actividades divulgativas, a las charlas que se hacen, porque tienen un nivel de entendimiento muy bueno, son hechas para el público en general. Lo ideal es hacer un pregrado, por lo menos en física o en astronomía, sería lo ideal, pero yo he conocido ingenieros, ingenieros eléctricos, electrónicos, de sistemas que hicieron su carrera, después se apasionaron por la astronomía e hicieron el posgrado en astrofísica o en astronomía, e hicieron el doctorado e inclusive son investigadores. Entonces, el pregrado en física o en astronomía no es que sea condición necesaria y suficiente, pero sí es mejor, ¿no? Te da ventajas, ¿no? Te da las herramientas para el aprendizaje, pero es eso, ¿no? Vincularse, la recomendación sería esa, ¿no? Vincularse a un pregrado de ciencias o ingenierías o matemáticas y comenzar a asistir a las charlas de los grupos divulgativos, comenzar a hacer preguntas, hablar con los profesores y si les gusta, pues bueno, continuar, ¿no? Repito, el ambiente de trabajo ahora en Colombia o el ambiente para la astronomía en Colombia, pues ahora es mucho mejor en relación al que yo encontré, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, es Entonces, cierto, ha cambiado mucho en los últimos 20 años. demasiado. Eran contados con los dedos de las manos los astrónomos en aquella época, de hecho. Eran Sí, contados. y en este momento ya vamos a cumplir en agosto 2 años haciendo el programa Orígenes y todavía tenemos lista de invitados pendientes para acercarnos a ellos. O sea Bueno, que ya no solamente somos los que estamos acá, sino todos los que están por fuera, claro, que es una gran cantidad de compatriotas que están claro. por fuera.
Claro. Bueno, Orlando, no, muchísimas gracias. Yo soy del área de la astrofísica estelar también. He trabajado Bueno. extragaláctico, pero me he movido mucho también ahorita en la galaxia. He hecho trabajo en las nubes de Magallanes. Entonces, soy de los que va a estar muy pendiente de tu charla, la charla de Orlando. Bueno. Es el Perfecto. próximo miércoles, el Ujú. 8 de mayo a las 4 de la tarde hora colombiana. A Orlando lo vamos a poner a trabajar tarde, es a las 6 de la tarde de él, entonces él Bueno. seguramente se va a quedar en la oficina más tiempo del que debería. No, no hay Orlando, problema. muchísimas gracias por la entrevista, qué bueno 8 de conocerte junio. y qué bueno. El 8, 8 de perdón, de junio. junio. Ay, no, yo Junio, estoy ya junio, muy junio. perdido. 8 de junio, sí, el próximo miércoles 8 de junio. Muchas gracias por la aclaración, Orlando. Ok, Y entonces los esperamos a todos y a todas el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Muchísimas ok, gracias. ok. Saludos y nos vemos el miércoles entonces. Listo.